Buenas noches. Un gusto otra vez acompañarles esta noche para seguir la segunda parte del webinar de mastitis bovina, el cual versará de aspectos de diagnóstico. Ok, aquí estamos. Entonces, acá les pongo un hermoso frailejón de la bella ciudad de Mérida, desde la cual estamos hablando hoy. Para los que no me conocen y están por primera vez, mi nombre es Nati Rosales y Jan Jenen se encargará o se encargó de presentar. Entonces vamos a arrancar. Bueno, en la noche de hoy vamos a tratar diagnóstica, terapéutica y control de mastitis bovina. Hablaremos aspectos de diagnóstico, decisiones terapéuticas, prevención y control y haremos algunas conclusiones respecto al tema. En cuanto al diagnóstico, que se traduce en la herramienta más importante para nosotros poder tener un programa de prevención y control dentro de una enfermedad, una explotación, tenemos algunos puntos claves importantes a tomar en consideración. Considerando los costos y la facilidad de recolección de datos con tags de células somáticas, es el test más usado, la detección de mastitis subclínica, puesto que es una técnica económica y fácil de realizar por medio de métodos indirectos cualitativos. Otro punto clave es que el cultivo bacteriológico y la PCR son los métodos de detección primarios definitivos para determinar cuál es el patógeno, usados de manera corriente en infecciones intramamarias. Y en Latinoamérica no se usa mucho la PCR, y hay otros países donde la están usando. ¿Qué detectamos o qué buscamos nosotros acá? Pues los microorganismos que están presentes dentro de la muestra que pueden estar asociados a procesos infecciosos. En el caso de la PCR buscamos los ácidos nucleicos, que son secuencias blancos que amplificaremos y posteriormente evaluaremos vía fluorocromos o un gel de agarose. En el caso de, siguiendo con los puntos claves del diagnóstico, es importante definir que se nos pueden dar 5 situaciones básicas en duplicados de leche. Nosotros deberíamos trabajar las leches por duplicado. En este caso, entonces, tenemos que la posibilidad o el escenario 1 es que las leches son iguales en ambos duplicados, los resultados, o bien crecieron o no crecieron, pero los resultados fueron los mismos. El segundo escenario es que no se recuperaron bacterias de una muestra, pero de la otra sí. El tercer escenario es que una de las muestras estaba contaminada, crecieron 3 o más patógenos, y la otra muestra sí nos permitió determinar cuál fue el patógeno. El cuarto escenario, una muestra estaba contaminada y en la otra no creció nada, fue cultivo negativo. Y la quinta, que se nos dañó, se nos perdió, se nos botó la leche, y de la otra muestra o tuvimos un cultivo negativo o logramos recuperar un patógeno. En base a estos medios de diagnóstico, estos métodos de diagnóstico en mastitis bovina, aquí vemos una paleta donde vemos distintos tipos de secreción de la ubre, bastante afectado. Estos son casos de búfalas del sur del lago de Maracay. En el caso de métodos de diagnóstico, tenemos métodos diagnósticos directos, como la observación y palpación de la ubre, el despunte, que nos van a ayudar a diferenciar signos clínicos de la mastitis. Otros test que van asociados al monitoreo continuo y constante de la mastitis subclínica en las vacas, basados en test como la conductividad eléctrica o la lactosa. Estos dos están hoy día presentes en los equipos automatizados en los analizadores. Perdón. En la detección de mastitis clínica, es importante considerar que el mejor abordaje que podemos tener para tener detección de mastitis clínica es tener datos. Es un sistema de registro que nos permite tener información acerca del número de casos, de los tratamientos, de la duración y la severidad. Porque estos son factores que nosotros vamos a evaluar a la hora de tomar decisiones con respecto a la vida de esta vaca. En cuanto a cuáles son las metas que queremos lograr, qué son los indicadores que queremos manejar en nuestra explotación, un total de casos anuales de menos de 40%, un total de recidivas anuales de menos de 20%,
un total de casos de mastitis clínica en los primeros 30 días de menos del 9% y menos de 20% de casos severos. Empezamos con las herramientas diagnósticas que nos van a ayudar a manejar nuestro programa de control y prevención. El CMT. Pongo acá la paleta del CMT, distintos niveles de CMT, distintos grados de CMT. Esta es la prueba del caballito de batalla que nosotros usamos todos los meses dentro de nuestras explotaciones cuando no tenemos sistemas automatizados, robots que nos den información diaria. En el caso del CMT es una prueba cualitativa en la cual hay una reacción de gelificación, producto de la reacción que se da entre un químico que se llama alquinal sulfonato sódico y los ácidos nucleicos que están presentes en el núcleo de la célula una vez que esta se rompe. Esto está directamente correlacionado con el porcentaje de células somáticas que tienen las vacas y tiene 5 categorías, desde negativo hasta 3. Como es una prueba cualitativa, se necesita entrenar al personal que va a realizar la prueba para tener valores objetivos y seguros y confiables de la técnica. Es decir, tenemos que evaluar a nuestro técnico para saber cómo está haciendo él la lectura del CMT. Este CMT entonces se asocia a un recuento de células somáticas y también hay estadísticas de tantos años haciendo CMT. Hay una vasta estadística que permitió correlacionar la disminución de la producción de leche por cuarto afectado con respecto a la categorización del CMT. Entonces yo cuando hago mi análisis de CMT le puedo calcular al productor cuánta leche está perdiendo por los casos de mastitis clínica que tiene, subclínica que tiene dentro de su explotación. Ese dato es muy importante porque posiblemente esos valores desde el punto de vista económico lo hacen a él entender la importancia de hacer estrategias o nuevas inversiones para poder controlar esta patología. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos ver en un CMT, categorizamos cada cuarto en los resultados y nos va a dar un universo de color. Yo quisiera tener todo en verde, yo las pongo así como por semáforo. En qué lote está el animal, eso me ayuda a determinar la fase de la lactancia que está. Los últimos 2 CMT, recuerden que 3 CMT seguidos con mastitis subclínica o clínica ya es una vaca en cronicidad, y me da el pronóstico del animal y yo decido qué voy a hacer con la vaca. En base a esta data que yo tengo acá, yo puedo obtener el porcentaje de nuevas infecciones en el mes, puedo obtener el índice de mastitis subclínica, puedo obtener los cuartos bajo riesgo, alto riesgo, puedo obtener los valores de mastitis clínica por vaca y por cuarto, los valores de mastitis clínica por vaca y por cuarto, los cuartos perdidos y cómo va esa vaca a lo largo de la lactancia. En cuanto a mastitis subclínica, pues yo quisiera tener menos de 15% de vacas en primera infección. Quisiera tener una meta de riesgo de nuevas infecciones menor al 10% mensual. Quisiera tener vacas crónicas menores al 10%. Y quisiera tener 80% de mis vacas en verde, sanas. El Wisconsin Mastitis Test es otro test similar al anterior, con la diferencia de que no es cualitativo, es cuantitativo, tiene una escala calibrada de un tubo cónico que nos permite obtener un valor aproximado. Entonces ya aquí tenemos una escala como tal de valores. El contagio de células somáticas es otra metodología que se usa tanto en vaca como en tanque, puede ser por método de microscopía óptica, por medio de pruebas rápidas que usan una escala como la escala del pHímetro de colores. También hay unos que se llaman, hay unos aparaticos lectores también de intensidad de color que pueden apoyar esto y un poquito más de sensibilidad al test, o los que vienen con unidades aparte adicionales al lactodensímetro que miden por citometría de flujo las células. Es importante recordar que los cuartos sanos van de menos de 200.000 células somáticas, se habla como de cuarto 50.000 células somáticas, una excelente salud de ubre. Las novillas no están en esta categoría de 200.000, están en 100.000 células somáticas. Siguiendo con el contagio de células somáticas en tanque, bueno, hay modelos que han permitido evaluar que dependiendo del tipo de microorganismo, los contagios pueden ser
más altos o menos altos en los tanques, que los tanques cultivos negativos presentan bajos contagios de células somáticas, que tanques con Staphylococcus coagulasa negativos tienen aumento moderado de células somáticas, que tanques con Streptococcus agalactius, Staphylococcus aureus, son patógenos contagiosos, tienen altos contagios de células somáticas. El test de conductividad eléctrica es un test que se está usando mucho hoy día, está integrado en los sistemas de ordeño mecánico, en los analizadores, hay otros sistemas portables que también se pueden tener, mide la diferencia de concentración entre sales de cuartos infectados y no afectados, evalúa la desbalance de electrolitos y el lactosa. Es un poquito complicado a la hora de interpretar esta categoría, entre 100.000 y 400.000 células somáticas, lo que vendría a ser a nivel de trazas. Sin embargo, ya a partir de 1 da muy buenos indicadores. Aquí podemos ver un gráfico de lo mismo que hicieron acá, analizando, correlacionando el CMT con la conductividad eléctrica, aunque las vacas sanas pues definitivamente están en una franja que va de 5 a 6 milisiemens por centímetro, y que a medida que va subiendo, pues ya vamos sabiendo que los animales están realmente afectados. Entonces sí tiene un nivel interesante de detección, con la particularidad de que estos equipos miden 2 veces al día o tantas veces se ordeñe la vaca, entonces pueden hacer alertas tempranas. Estos equipos vienen integrados a software, son analizadores que se anclan a la unidad de leche y miden el pool de leche de esta vaca. Ese es otro punto importante. Se han hecho análisis donde se sabe que es mejor la evaluación individual de cuartos que el pool de leche. Sin embargo, sería muy complicado para estos sistemas, no sería posible. Aquí tiene que trabajar con pool, pero sigue siendo un buen indicador de alerta temprana, ya que todos los días, tantas veces al día, se ordeña la vaca, se va a medir lactosa, se va a medir conductividad eléctrica, y estos valores van a ir a un software que nos va a generar alertas acerca de los animales rápidamente. En cuanto a los métodos de cultivo, bueno, estos son métodos directos, nos permiten entonces hacer la detección de los patógenos que están causando los problemas. Los medios clásicos generalmente se usan para los aerobios, y en algunos casos, algunos patógenos como micoplasma o prototeca necesitan medios especiales. Se usan para monitorear la calidad de la leche cruda, para conocer la presencia de patógenos asociados a infecciones intramamarias en la explotación, en la leche, para hacer contaje estándar en placa, en el caso de la leche de tanque, o para hacer determinación de termodinâmicos. A partir de cuando consideramos una leche mastítica de 100 unidades formadoras de colonia, es importante que si tenemos una muestra con 3 o más colonias, una muestra contaminada, que una infección a nivel de cuarto puede ser sencilla a partir de 300 unidades formadoras de colonia de una misma colonia que creció exclusivamente en ese cultivo, o puedes tener una infección mixta por Staphylococcus y Escherichia coli, en la cual ambas están sumando al menos 300 unidades formadoras de colonia. Pueden haber, como hemos hablado, cultivos negativos. Estos cultivos negativos van dados porque acuérdense que la cura clínica se tarda más que la cura bacteriológica. Vacas que tienden a tener autocura pueden tener cultivos negativos porque estamos viendo la leche alterada, pero ya nos quedan microorganismos. En su mayoría son patógenos oportunistas ambientales. En el caso de cultivo positivo, es interesante hacer la acotación de que la unidad, Staphylococcus aureus, para dar el cultivo positivo, tiene que tener 200 unidades formadoras de colonia. Nosotros entonces usamos medios de enriquecimiento, medios no diferenciales, perdón, como agar sangre, que se usa mucho para la detección de gram positivos, medios para detección de gram negativos, y medios selectivos para Staphylococcus y Streptococcus. Luego, en el caso de que los países tengan una batería muy amplia de antibióticos para ser usados, y que tengamos circulación de cepas multiresistentes, pues nosotros necesitamos determinar el perfil de resistencia antibiótica, no tanto para buscar qué antibiótico voy a usar, sino para definir si esa vaca vale la pena que se quede o no, porque si tiene una multiresistente no la quiero en el rebaño. Entonces, en base a los patrones, al del CLCI, que es el que define los patrones de antibióticos disco, antibióticos que vamos a usar, y la interpretación de los mismos en los cultivos,
Nosotros tenemos que los cocos piógenos tienen una categoría de antibióticos, los bacilos fermentadores de glucosa tienen otra, y los bacilos no fermentadores de glucosa tienen otras. Es importante acotar que los laboratorios humanos y los laboratorios veterinarios usan paneles de antibióticos diferentes y deben usar paneles de antibióticos diferentes, puesto que en humanos hay líneas permitidas de antibióticos que la producción animal no la tiene permitida. Entonces nada hacemos con que nos hagan un antibiograma con un perfil de antibióticos que nuestro semáforo está en rojo. Esto es lo que nosotros le entregamos al cliente. Cuando va al laboratorio le entregamos una caracterización de qué microorganismo y cuántas unidades formadoras de colonia tuvo, le entregamos cuánto fue el contagio de células somáticas de esa vaca o de ese cuarto, y la sensibilidad o el patrón de sensibilidad de antibióticos que tiene ese cuarto. En base a eso, el veterinario toma la decisión de qué va a hacer con la vaca. El cultivo en granja se ha vuelto una herramienta de apoyo muy importante para la terapéutica en los Estados Unidos. Estos sistemas fueron diseñados por la Universidad de Wisconsin, por Virginia Tech, y la USDA los apoya mucho. Ellos preparan los medios, te venden los medios, te capacitan, te dan el entrenamiento, te buscan en YouTube y pueden conseguir qué hacer. Se requiere un laboratorio bastante sencillo dentro de la explotación, con una incubadora, un hornito para lavar material, un autoclave o algo así, y entrenar el personal para hacer la siembra que se pone a incubar y se evalúa. Entonces estos sistemas vienen de dos medios, de 3 medios, de 4 medios. Le pongo aquí el de 4 medios, que nos permite determinar Streptococcus, Staphylococcus aureus, gram negativos y gram positivos. Entonces, con este sistema nosotros podemos ver qué patógeno está afectando y dentro de las líneas que tenemos permitidas, hacia dónde nos vamos a ir, porque ya yo sé que si me salió gram negativos, no la voy a tratar, que si no me creció nada, posiblemente, si la vaca no tiene ningún problema complicado, no la voy a tratar y la voy a mandar a vigilancia, que si tengo un Streptococcus agalactiae, lo voy a tratar, o un Streptococcus, que si tengo un Staphylococcus aureus, a lo mejor le hago un tratamiento, evalúo la cura bacteriológica, y si no la hubo, es posible que yo salga de la vaca en poco tiempo. Entonces en pocas horas, en 24 horas dentro de mi finca, yo puedo tener acceso a información. Acá podemos ver lo que tendríamos en una finca, montamos una muestra, nos dio negativo a bacterias gram negativas, nos dio negativo Staphylococcus aureus, y acá tenemos crecimiento en Edward, lo que nos habla de que son estreptococos, y como no tuvimos patrón de hemólisis, y las colonias crecieron no negritas, ya sabemos que estamos ante un estreptococcus ambiental y podemos tomar una decisión terapéutica, porque sabemos que tienen buena respuesta al tratamiento. Acá vemos un cuadrito de cómo se interpreta, si me crece en cada uno de los agares y cuál es el resultado que yo voy a obtener. Entonces es una metodología que está bien estandarizada y que es un gran sistema de apoyo. El cultivo en tanque también es importante porque nos permite ver qué microorganismos están circulando dentro de la sala de ordeño y en nuestros animales. Es un indicativo epidemiológico de lo que está pasando dentro de nuestra explotación. Y bueno, hay distintas categorías, dependiendo del patógeno, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Streptococcus ambientales, coliformes, coagulasa negativo, que es lo que generalmente uno consigue con más frecuencia dentro de los tanques. Existen medios independientes a cultivo. Recordemos que todos los sistemas orgánicos complejos tienen... muchos tienen microbiota, dentro de ellos la más conocida es la intestinal, la ruminal y hoy día la de la glándula mamaria. El PCR, la secuenciación. El PCR y la secuenciación son herramientas importantes. Esta es la propuesta de la microbiota, son microorganismos que están presentes, la microbiota pasa de la madre al ternero cuando nace y es importante en la colonización de esta intestinal. En el caso de las bacterias, Propionobacterium y otro tipo de bacterias, son bacterias a lo mejor con potencial tecnológico, que son importantes dentro de la composición de las leches de la zona y que pueden ser usadas desde el punto de vista industrial, pero también hay unas malas y algunas buenas.
Este es el caso de una finca que tenía muchos cultivos negativos, una finca de Girolando con mastitis clínica, y bueno, estos son microorganismos que no nos crecen en medios de cultivo, pero que los podemos secuenciar e identificar. Algunos de ellos ambientales, que tienen problemas de resistencia antibiótica. Esto es lo que usted puede ver en una muestra de leche, o en la caracterización de varias muestras de leche. 70% de las bacterias que podemos encontrar en la leche del sur del lago son bacterias gram negativas asociadas entonces a que pueden ser potenciales patógenos ambientales. En cuanto a las decisiones terapéuticas, pues ya sabemos que el tratamiento antibiótico ayuda a eliminar las bacterias, más no nos va a regenerar la glándula. Entonces, es complejo la parte de la terapia de la glándula mamaria, porque el daño tisular es la barrera más importante que nosotros tenemos que manejar. Una vez que tenemos el daño tisular, lograr solventar eso, lograr regenerar esa glándula, no es fácil. ¿Cuáles son las 3 herramientas básicas para poder nosotros tomar decisiones? Bueno, primero hacer detección. Si nosotros no sabemos qué está pasando en nuestra finca, si nosotros no tenemos categorizada nuestra finca en los indicadores de mastitis clínica o subclínica, no sabemos dónde estamos parados. Segundo, necesitamos hacer diagnóstico para saber cuáles son los patógenos que están ocasionando el problema. Y en base a esto podemos tomar decisiones de si tratar o no tratar, de si tenemos vacas reincidentes dentro de la explotación, de si secamos un cuarto porque la vaca nos conviene y eliminamos ese cuarto que nos está dando problemas, o si decidimos secar por una lactancia un cuarto. En base a todos estos criterios podemos decidir si podemos ir a optar a una terapia de secado selectiva, la cual en Latinoamérica es muy compleja de realizar, porque no tenemos información suficiente para poder optar a esta terapia. En el caso de los puntos claves, la terapia antibiótica es un tratamiento que es una colaboración a la respuesta del sistema inmune. Nosotros estamos colaborando o ayudando al sistema inmune. El uso de antibióticos extra level debe ser evitado cuando se tiene una opción leve. Entonces, nosotros debemos usar los antibióticos permitidos para uso intramamario. Es lo que de primera línea tenemos que ir a usar. Solo, única y exclusivamente vamos a usar un extra level cuando la vida del animal está en peligro, cuando no tenemos otra opción. En el caso de los Estados Unidos, la mayoría de los antibióticos disponibles son drogas no prioritarias en medicina humana. Es decir, que tenemos en el semáforo verde la mayoría de las drogas que vamos a usar en tratamiento de mastitis. Los antibióticos pueden ser usados bajo un esquema que se llama corto y un esquema que se llama largo, o short time, long time. Ese short time es el de predilección. Nosotros tenemos que intentar ver qué cantidad de animales nos responden a tratamiento short time con cura bacteriológica. Entre más tratamiento short time podamos hacer, en el caso de que decidamos usar antibioticoterapia, porque clasificamos para antibioticoterapia, porque estamos con patógenos que responden a antibióticos, lo mejor es tratar de hacer short time. Recordar que hay microorganismos que son refractarios a los tratamientos, que no dan respuesta a los tratamientos. Micoplasma, prototeca, serratia, son patógenos que tienen muy mal pronóstico. Otro punto importante a considerar es la capacidad de los empleados de la finca a colocar las infusiones asépticamente. Tenemos que entrenar a los empleados de la fosa que se encargan de hacer los tratamientos para que aprendan a hacer un manejo higiénico y aséptico del pezón y la desinfección del pezón para luego colocar anatómicamente la glándula mamaria. Solo 1/3 de los casos de mastitis clínica no severa en la finca se benefician del uso de los antibióticos, que la terapia antibiótica está indicada cuando la cura espontánea es baja y necesitamos hacer curas por tratamientos basada en que los patógenos que están causando la mastitis son susceptibles a drogas permitidas. En este caso estamos hablando generalmente de gram positivo. Tenemos que evaluar la historia médica de la vaca para saber si es una candidata a usar antibióticos, puesto que una vaca añosa con historia de mastitis subclínica anterior y con un patógeno que no es buena candidato a recibir antibiótico terapia, seguramente es una vaca que se va a ir.
En el caso de la evaluación de la eficiencia del short time basado en resultados clínicos, no es posible hacerlo. Recordemos que la cura bacteriológica se da primero que la cura microbiológica, por lo que nosotros necesitamos pasar a hacer bacteriología para poder saber si tuvimos cura bacteriológica y si ese short time fue efectivo. Siguiendo con consideraciones del tratamiento de las vacas que decidí tratar, hay que recordar que 50% de los antibióticos que se usan en el caso de mastitis clínica, es la que más usa antibióticos. En el 40% de los cultivos positivos tienen patógenos que no son sensibles a drogas aprobadas para uso intramamario, es decir, tienen bacterias gram negativas y levaduras. Que las bacterias gram negativas tienden a la cura espontánea y las bacterias gram positivas tienen mejor respuesta a los antibióticos. Que yo generalmente indico antibióticos cuando estoy al frente de Staphylococcus aureus, Streptococcus no ambientales, Streptococcus agalactiae. Que la infección intramamaria y la mastitis, en infecciones intramamarias, mastitis subclínica y en mastitis clínica no severa, puedo usar terapia intramamaria como tratamiento de primera elección si los patógenos caracterizados son patógenos que responden a la terapia antibiótica. Que la mayoría de los tratamientos autorizados en los Estados Unidos son efectivos contra patógenos gram positivos y solamente hay 2 de amplio espectro que funcionan contra patógenos gram negativos. Es decir, que tenemos un abanico bastante limitado. Porque lo que se trata es de sacar del rebaño estas vacas que tengan cepas que sean multiresistentes. Si nosotros empezamos a usar una gran batería de antibióticos, si yo tengo una canasta llena de antibióticos para usar, posiblemente voy a usar el que primero me sale de la canasta de amplio espectro y voy entonces a empezar a generar cada día más superbacterias dentro de la finca que van a circular y que van a ser un problema de salud pública y de inocuidad alimentaria. Otras consideraciones importantes es que la mastitis clínica no severa puede irse a un proceso de espera vigilada, donde yo estoy monitoreando el animal y voy viendo cómo está su recuperación, día 2, día 3, día 4, día 5, y ver cómo evoluciona esa leche. Es posible que ella en 7 días ya esté recuperada, que las debo segregar, ¿ok? Hacer un lote aparte de animales de alto riesgo para ordeño, que tengo patógenos que son refractarios al tratamiento y que debo proceder a descartar esas vacas, que en algún caso yo pudiera decidir en base a la calidad genética del animal y a que tengo un cuarto problemático, que no quiero perder el resto de la ubre, que está negativa, puedo hacer un secado, dañar el cuarto a propósito de hacer un secado permanente para evitar y dejar la vaca un tiempo más en la explotación. Y bueno, lo que hemos venido hablando todo este rato, de que las infecciones por coliformes tienden a la autocura. Existen otros mecanismos que no son mecanismos vía antibióticos, que pueden ser usados como alternativos, y otros son alternativas nuevas propuestas, aparte de los antibióticos, como en el caso de un proceso, de un mecanismo que colabora en el tratamiento de las mastitis subclínicas y clínicas, es el ordeño frecuente, el uso de ordeño frecuente y el apoyo con oxitocina para lograr un manejo vaciado de la ubre. Es una práctica que se usa de rutina, de hecho yo la uso mucho en algunos casos cuando estoy haciendo espera vigilada. En vez de no mando antibióticos, sino que estoy en espera vigilada y estoy haciendo apoyo con oxitocina 3, 4 días, dependiendo, y ahí depende de la evolución del animal. En las terapias alternativas, hoy día hay desde el uso de aceites esenciales, como el orégano, el tomillo, el romero, que tienen propiedades bacteriostáticas o bactericidas, el uso de miel o propóleo, el uso de enzimas, el uso, algunas cosas que se están estudiando, como por lo menos infusiones de vitamina D intramamarias, otras cosas que están usándose o que se están probando, que están en investigación, es
Los productos de secreción de las células madres de la glándula mamaria se están estudiando para ver cuáles de esos productos de secreción pueden ayudar a la regeneración de la ubre. Entonces, bueno, esto es un tema que nunca para de trabajar, porque ya sabemos que los antibióticos no nos regeneran la ubre, nos controlan la infección, pero la ubre dañada quedó. Bueno, aquí podemos ver rápidamente los tratamientos aprobados para vaca seca, para secado, y los tratamientos aprobados para vacas lactantes en Estados Unidos. Todos los tratamientos de vaca seca van orientados a patógenos gram positivos, ¿ok? Casi todos son líneas básicas, líneas primarias de antibióticos, solamente el Ceftiofur, que es el Spectramax, es una cefalosporina de tercera, que está ahí como última línea de recursos. No la vamos a gastar de primera, ¿no? Porque si gastamos lo más alto de primero, nos quedamos sin con qué trabajar. Y estamos seleccionando las clonas con alta resistencia. Y para el tratamiento de vaca seca, como lactante, como sabemos en el tratamiento de vaca lactante hay gram positivos y gram negativos. Solamente 2 productos vienen para gram negativos, seguimos con Ceftiofur y con Etacilin. Estos son los 2 únicos productos que tenemos para tratamiento de gram negativos, el resto son penicilinas y betalactámicos. Esta diapositiva es importante porque nos indica que bajo cualquier condición de escenario de distribución de patógenos en la granja, la cura espontánea es importante. La cura que logramos con tratamiento es muy baja, es decir, estamos gastando muchísimo dinero que podíamos destinar a mecanismos de control, dentro de la finca, procedimientos, mejoras de infraestructura, mejoras en los procesos, en infusiones intramamarias, que no nos están sirviendo para mucho. En el caso de una vaca con mastitis clínica severa, ¿qué hacemos con esta vaquita que está postrada? Pues esta es una vaquita que necesita fluoterapia oral e intravenosa, necesita antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, nixmeglumil, que creo que es uno de los que más usamos, antipsicoterapia sistémica, intramuscular, con antibióticos que sean de amplio espectro. En el caso de Serratia es multiresistente y se amerita en muchos casos uso de algún extra level. Para nosotros tratar esta vaquita necesitamos determinar algunas condiciones para decidir si se va o se queda, porque es posible que no amerite ni tratarla, la mandamos a matadero de una vez, o la sacrificamos. Edad, fase de lactación, historia de contagio de células somáticas, qué patógenos, micoplasma, Dios, ya no puedo hacer nada con la vaca, número de infección, y qué está causando esto. En base a esto decimos el pronóstico de la vaca y decidimos si nos vamos a trabajar y a cuidar la vaca. En el caso de las curas espontáneas, tenemos que todos los microorganismos ambientales, ¿cierto? Fueron los que mejor autocura tienen. Staphylococcus aureus tiene muy baja autocura, igual que Klebsiella dentro de los gram negativos. Por eso Klebsiella es un problema dentro de los gram negativos. Entonces vemos que estamos gastando muchísimo dinero en antibióticos cuando nos podemos ir a tratar de resolver los problemas desde el punto de vista de manejo, de segregación, de control, de monitoreo en nuestras vacas, esperando, dándole mejores condiciones de alimentación, de bienestar, de ambiente limpio, y gastar menos, y esperar la autocura, a ver si es posible no usar los antibióticos. Como les dije, miren, en Estados Unidos, producto de la ganadería orgánica, cada día se habla más de herramientas alternativas. Pongo acá este caso de la lisocima, es un producto que se usa mucho acá en Venezuela. Lo único que encontré en la ayuda de lisocima es un trabajito en cerdos, donde el cerdito promovía algunos mecanismos inmunológicos en cerditos destetados, que eran desafiados con algunas cepas patógenas bacterianas. Y bueno, dentro de esos tenemos antimicrobianos diseñados contra cepas multiresistentes, aceites esenciales, como les dije, inmunoestimulantes, moléculas que estimulan la defensa innata, como algunas interleuquinas, tenemos ácidos grasos orgánicos,
tenemos vacunas, ¿sí? Una variedad bien amplia que está en estudio para ayudar a tener alternativas distintas a los antibióticos. La vacunación es otra herramienta importante. Tenemos una vacuna que está formada por gram positivo y gram negativo, y esta bacterina que está formada por solamente Staphylococcus aureus. Los puntos claves en la vacunación a reconocer es que Escherichia coli es una cepa mutante rugosa que ya tiene mucho tiempo usándose, y de Staphylococcus aureus hay dos versiones, una en sus partículas vehiculizadas y otras en cepas productoras de biofilm. Que la vacunación contra Staphylococcus aureus tiene mucho tiempo en estudio, sin embargo no hay datos consistentes y se sabe que no previene la infección. Que la meta de esta vacuna contra Staphylo es prevenir las nuevas infecciones o mejorar el clearance de las nuevas infecciones intramamarias, minimizando el contagio y disminuyendo la severidad de la mastitis. Que se concibió como una estrategia complementaria al programa tradicional de prevención y control, o sea que la vacuna no elimina, no es un sustituto del programa de prevención y control. En el caso de Escherichia coli J5, que está en una de las vacunas, tiene la particularidad de que necesita varias dosis de refuerzo para producir una respuesta inmune que dure más de 150 días. Generalmente la respuesta es corta, 77 días por allí. En base al reto de cada finca, a veces es necesario ajustar los números de dosis para la hiperinmunización. Y que seguimos hablando de que las estrategias preventivas son necesarias para esto. ¿Qué son los objetivos de estas vacunas? Bueno, ayudar a disminuir la aparición de nuevas infecciones intramamarias, ayudar a promover rápidamente el clearance de las bacterias con opsonofagocitosis, estimular la inmunidad vía IgG2, que es la inmunidad que queremos, reducir la severidad de las nuevas infecciones, y sabemos que en gram negativo la inmunidad es corta, por eso técnicas como la hiperinmunización posiblemente alargue un poquito esto. En el caso de Escherichia coli, vemos que, bueno, lógicamente si hay un incremento de los títulos de IgG en sangre, con esta vacuna es Starvac, en sangre y en leche, esta es leche y esta es sangre, sin embargo vemos que caen rápidamente. Ciertamente la respuesta que está aquí es IG2, la que estamos buscando, y seguimos viendo que la duración es corta. En el caso de la cepa de Staphylococcus aureus que se usa en esta vacuna, que es productora de biofilm, pues sí logra disparar la respuesta inmune de IG2 en leche y en sangre por algunos días. La ventaja o el objetivo de estas vacunas es que se usen al final del preparto para que protejan en la primera parte de la lactancia, que es donde vemos ese efecto inmunosupresor posparto, que marca un periodo de mucha susceptibilidad en las vacas, y esto nos ayuda entonces a protegerla un poco. En cuanto al programa de prevención y control de la mastitis bovina, inicialmente se diseñó el clásico plan de los 5 puntos. Este plan se implementó a nivel mundial y permitió ofrecer un mensaje coherente a todos los asesores en base a qué iban a hacer y cómo lo debían hacer, y gracias a la implementación de este plan de 5 puntos, que es masivo a nivel mundial, se logró bajar los recuentos de células somáticas en todos los mercados lácteos, estableciendo que el estándar de hoy está por debajo de 200.000 células somáticas, y que las tasas de infección estén por debajo de 35-40%. Este plan de los 5 puntos, muchos lo conocemos, es parte de las maniobras diarias que hacemos en nuestras fincas. Uno va enfocado a el adecuado uso de la máquina de ordeño, es decir, que yo hago programa de prevención y mantenimiento mecánico de mi equipo, que hago monitoreo del funcionamiento del equipo, que hago mantenimiento periódico para reemplazo de piezas con frecuencia dentro de mi equipo,
que sigo un protocolo, un POES, un programa operativo de limpieza y desinfección rutinario y bien estructurado en mi explotación, que me evite que mi máquina de ordeño sea un foco de contaminación para mis vacas. El sellado posterior al ordeño fue otra de las herramientas, o ha sido otra de las herramientas más importantes para nosotros evitar la contaminación de las vacas entre los ordeños, es decir, que yo necesito sellar esa glándula mamaria y poner una película que me logre aislar los microorganismos en un momento en el cual el esfínter del pezón está dilatado. La otra herramienta que fue clave en el cambio de comportamiento o en el shift que hoy vemos, que pasamos de alta prevalencia de patógenos contagiosos hoy día a los patógenos ambientales, que son los que están mandando hoy día, producto de la terapia del secado. La terapia del secado, que ya vimos anteriormente, está básicamente orientada hacia betalactámicos para patógenos gram positivos, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, permitió entonces que esos patógenos contagiosos cayeran importantemente dentro de las explotaciones y subió o montó a los patógenos ambientales como principales responsables de la mastitis. El otro factor de los 5 puntos, que es otra herramienta fundamental y que se tiene que seguir haciendo para el control de la mastitis dentro de las explotaciones, es la detección temprana de mastitis clínica, más tratamiento. En la detección temprana de la mastitis clínica está el despunte, la prueba de fondo negro diario en cada ordeño, es una herramienta de alerta rápida para poder sacar las vacas en ese momento del ordeño, es decir, si yo hago un despunte o leche alterada, yo procedo a no ordeñar esa vaca y a mandarla al lote de segregación para ser ordeñada de última y por supuesto tomar decisiones con respecto a la vaca en cuanto a toma de cultivo, tratamiento y qué voy a hacer con ella. La otra herramienta importante es el descarte de vacas. Las vacas que tienen un pronóstico malo porque el patógeno que las está afectando es un patógeno de mala respuesta antibiótica, porque la vaca es crónica, porque la vaca es una vaca vieja que ya ha tenido otros cuadros de mastitis en otra lactancia, una vaca con cuartos perdidos, es una vaca a yo proceder a descartarla. Yo no hago nada con esas vacas que lo que son un foco perenne de infección dentro de la explotación. O que son vacas débiles que por inmunidad innata pues no son buenas controlando los patógenos. Hoy día hablamos del plan de los 7 puntos. Este plan comprende algunas cosas ya nombradas anteriormente, pero se basa básicamente en la desinfección de todos, el sellado de los pezones una vez terminado el ordeño, en el tratamiento de todos los casos una vez que hemos logrado determinar la bacteria y analizar la data, es decir, que si la vaca permite ser tratada porque reúne las condiciones anteriormente habladas del patógeno y la cantidad de veces que la vaca ha presentado el problema, pues yo decido tratarla. El uso de terapia de secado y de selladores, de sealing, de overseal, junto con la terapia antibiótica, es otro de los esquemas propuestos porque estos selladores tipo overseal son barreras físicas que van a ayudar en esas 2 primeras semanas postparto en la cual la vaca necesita ser atendida, en estas 2 primeras semanas de secado, perdón, la vaca necesita ser atendida, necesita ser monitoreada para detectar esos problemas que generalmente se nos dan en las 2 primeras semanas de secado y que cuando entran a la lactancia siguiente ya vienen con complicaciones o con cuartos perdidos. El descarte de las vacas que tienen 3 o más casos de mastitis subclínica o clínica reportados, porque ya son vacas crónicas que se tienen que ir. ¿Por qué? Bueno, porque la vaca no está teniendo buena respuesta inmune, porque posiblemente ese patógeno no sea un patógeno fácil de tratar, posiblemente tenga multiresistencia, y esa es una vaca que va a salir del rebaño. Mantenimiento apropiado de la máquina de ordeño, ya lo hablamos al principio, esto es parte de los mismos pasos de los 5 puntos.
Este punto, que también es parte de los 5 puntos, que es que para yo ordeñar una vaca, yo tengo que tener un cuarto limpio, seco y desinfectado. El uso de los preselladores en este punto es un punto importantísimo porque los preselladores han venido junto con el posellado a constituir hoy día una de las mejores herramientas de trabajo que podemos tener. El presellado vino a sustituir la estrategia esta que se usaba antes de desinfección de pezoneras con desinfectantes, porque esa estrategia se supo en el tiempo, tenía algunos problemas, sobre todo por saturación de los productos, por mal uso de los productos, y porque también podía entrar al sistema y contaminar y dejando efecto residual de esos desinfectantes dentro de la leche, lo cual es un problema para la industria y es un problema de inocuidad. El establecer otras herramientas, como es el uso de estimulantes nutricionales, ahí estamos hablando de vitamina E, selenio, zinc, vitamina D, que se sabe tienen una respuesta importante en la parte inmunológica. Y por supuesto el uso de vacunas, lo hablamos ahorita hace ratito, como una herramienta adicional a la antibiótico-terapia y una herramienta adicional al programa de prevención y control de mastitis. Entonces se ponen a ver, entran algunas cositas que ya conocemos, pero que hacen que esto sea el esquema que hoy día se está proponiendo para programa de prevención y control dentro de la finca. En el caso de las buenas prácticas de manejo y la mastitis bovina, tenemos que cuando nosotros adoptamos estrategias de buenas prácticas de manejo dentro de la finca, nosotros mejoramos nuestros scores de células somáticas. Programas como el uso de retiradores automáticos, lo cual va relacionado con la integridad de la ubre, el uso de guantes, que va relacionado con la transmisión de patógenos por las manos de los empleados, o el hacer una correcta rutina de ordeño, son factores importantes en la salud de la ubre. Entonces, cada que nosotros incorporamos estas maniobras dentro de la explotación, nosotros logramos mejorar los índices de mastitis clínica y subclínica dentro de nuestras explotaciones. En el caso de, por lo menos, la proporción de casos que mueren, ¿cuántas vacas queremos que pueden morir al año bajo una meta buena de mastitis clínica dentro de la finca? Bueno, menos del 2%. ¿Cuántos casos severos pudiese estar teniendo yo dentro de la explotación? Entre el 5 y el 20% de los casos con grado 3, no quisiera muchos más. ¿Cuántas recurrentes podría tener? Menos del 30% de los casos. Entonces son valores que no son indicadores de que nuestro trabajo se está haciendo adecuadamente, o sea que nuestra implementación de buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas ganaderas orientadas a programa de prevención se están haciendo efectivamente, que somos buenos en la gestión. En el caso de mastitis clínica, es importante tocar, sobre todo en países que trabajan a ganado estabulado, el efecto de la higiene de las camas, perdón, dentro de la aparición de mastitis clínica. Es un estudio donde la Klebsiella, mayor número de unidades formadoras de colonia de Klebsiella en las camas que se monitorean de rutina, y yo al un proveedor de cama para ver si mi proveedor me está mandando una cama muy contaminada o no. Entre mayor unidad formadora de colonias de Klebsiella tengo, pues mayor casos voy a tener. Y es lógico, eso lo hablamos en la primera clase. A mayor desafío, más posibilidades tengo yo de sobrepasar mi inmunidad. Otro aspecto importante es que tanto en sistemas estabulados como en sistemas, sobre todo en sistemas de orden extensivo o semi-extensivo, donde las vacas están a pastoreo, van al campo y se llenan de barro, entre mayor más sucia me venga a mí la ubre, pues mayor cantidad de patógenos ambientales voy a tener. Entonces, es importantísimo la limpieza de los animales y el control o el acceso a los animales a estar limpios al momento de ser ordeñados. En cuanto a algunos indicadores, ya vimos algunos al principio, pero
En el caso de mastitis subclínica, la proporción de la prevalencia debería estar en menos del 15%. La prevalencia al primer control lechero, menos del 5% en la primera lactancia, menos del 10% en la segunda lactancia. La prevalencia al último control lechero antes de yo secarla, menos del 30% de las vacas en el último control lechero deberían tener altos contagios de células somáticas. En el caso de algunas metas, bueno, contagios de células somáticas menores a 150.000 células por ml en leche de tanque, tasas de nuevas infecciones menor a 5%, infecciones nuevas en el periodo seco menor al 10%, la cura durante el periodo seco debería ser más del 80%, la proporción de novillas con más de 200.000 células somáticas debería ser menos de 10%, la tasa de cronicidad menor al 5%. Estos números que yo estoy pasando acá son las claves para nosotros evaluar la gestión de nuestro programa de prevención de mastitis bovina. Es decir, que nosotros estos numeritos debemos manejarlos porque sin ellos no vamos a poder hacer las evaluaciones. Finalmente, cómo resolver los problemas de mastitis en la finca, mantener las bacterias lejos de los pezones, buscar o detectar vía diagnóstico directo e indirecto las vacas infectadas, decidir qué voy a hacer con estas vacas infectadas, las trato, no las trato, las saco del rebaño, buscar en base a los patógenos cuáles son las posibles fuentes de contaminación que tengo en la finca, es la cama, es el agua que uso en la vaquera, son los ordeñadores, es el mal uso del sistema de ordeño, es el trapito con el que hago la limpieza de los pezones. Todos estos es el ambiente donde están yendo posterior al ordeño. Entonces, todo eso son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder nosotros establecer el programa. Si la fuente de infección son otras vacas, o sea, vacas infectadas con mastitis contagiosa las que están contaminando, o es el ambiente. Entonces ahí ya sabemos, mire, si son mis vacas de mastitis contagiosa y están generando, al sacar yo esas vacas, posiblemente identificar y sacar esas vacas, a lo mejor soluciona el problema. Sin embargo, si es el ambiente, es posible que voy a tener que establecer más mecanismos de control, porque los patógenos están en todos lados, no están en los reservorios, que es la glándula mamaria. En el caso de qué cambios he hecho, cómo voy, o sea, cómo va en base a las medidas correctivas que yo tomé, qué resultados he obtenido, y si necesito entonces hacer más medidas correctivas, o ya puedo entonces estandarizar mi programa y revisarlo periódicamente para ver qué ajustes le tengo que hacer en base a los indicadores. Entonces, finalmente, como les decía, hay que caracterizar el problema. No es igual una finca de búfalos que una finca de vaca, una finca estabulada que una finca pastoreo, una finca doble propósito, una finca ganadería pura de leche. Analizar cuáles son los recursos disponibles, si tenemos tecnología, si no la tenemos, y buscar dentro de los recursos que tenemos las mejores adecuaciones posibles. Para obtener las mejores herramientas que podamos, ir evaluando en el tiempo. Sin evaluar no podemos saber qué está pasando dentro del programa, y la mejor manera para nosotros evaluar es el CMT mensual, que nos va a dar los indicativos, y el contagio de células somáticas semanal del tanque, que nos van a dar los indicativos, y un monitoreo constante de cómo está la salud de la ubre de nuestras vacas. Bueno, básicamente es parte de lo que queríamos tocar en el día de hoy. Mastitis es un tema largo, complejo, con muchas cosas que discutir. Aquí intenté hacer un background muy general de muchos tópicos importantes. Y bueno, vámonos a la sesión de preguntas y respuestas para aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche a dar esta charla.